Señoras y señores, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión sobre la situación de los mercados financieros y perspectivas de los mismos. Esta jornada para nosotros es muy especial por varios motivos. En primer lugar, porque nos brinda la oportunidad de compartir esta tarde con todos ustedes nuestros mejores clientes de Andalucía en un entorno tan bello como este Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Muchas gracias a todos por atender nuestra convocatoria y acompañarnos. En segundo lugar, porque la temática que vamos a abordar esta tarde nos parece muy oportuna. Es importante que encontremos soluciones de inversión que permitan superar el entorno de tipos de interés al 0% en el que llevamos instalado hace un tiempo, que como saben tanto penaliza el ahorro y que parece ser se va a prolongar todavía algún que otro trimestre más. Como conocen, los fondos de inversión son un excelente vehículo para canalizar el ahorro en búsqueda de la rentabilidad con el nivel de riesgo que cada uno de nosotros queramos asumir y con una gestión profesionalizada y unos niveles de diversificación y con el tratamiento fiscal ventajoso del que gozan estos instrumentos. En tercer lugar, estamos satisfechos con la celebración de esta jornada porque en Ibercaja siempre nos gusta acompañarnos y aprender de los mejores. Y esta tarde contaremos aquí con las visiones y opiniones de representantes de 3 gestoras internacionales de primer nivel, a quienes agradezco se hayan desplazado desde Madrid hoy para acompañarnos esta tarde. Agradezco su presencia a Gabriela de BlackRock, a Jaime de Invesco y a Pablo de Robeco, que representan esta tarde a estas 3 gestoras internacionales de prestigio. Como habrán visto en el programa, el mismo se redondea con la intervención de 2 expertas de nuestra casa, que igualmente compartirán con todos nosotros sus amplios conocimientos. Quiero dar la bienvenida y las gracias igualmente a Beatriz Catalán, gestora de Ibercaja Gestión, nuestra gestora de fondos de inversiones, y a Raquel Blázquez, jefa de gestión de inversiones de la banca privada de nuestra entidad. El cierre de la jornada correrá a cargo de nuestro querido compañero Guillermo García Morillo, a quienes la mayoría de ustedes ya conocen y que, como saben, es el responsable de banca privada en nuestra territorial Extremadura-Andalucía. Y por último, y en cuarto lugar, estamos contentos con la celebración de esta jornada porque la misma supone la consolidación de una iniciativa que pusimos en marcha el ejercicio pasado y que repetimos debido a su éxito. A continuación, le cedo la palabra a Raquel Blázquez, que, como he dicho, es la jefa de inversión de nuestra banca privada. Sin antes, volverle a darle las gracias por su presencia y desearle una feliz jornada. Cuando quiera, Raquel. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Cristóbal, por tu presentación y un placer estar aquí en este entorno maravilloso, ¿no? En esta plaza. Esperemos estar a la altura del entorno. Muchísimas gracias, desde luego, también a todos ustedes por su asistencia, por acompañarnos aquí esta tarde y dar la enhorabuena a todo el equipo de la territorial por este poder de convocatoria. Es una satisfacción ver esta sala a rebosar, y también no quería olvidarme de todo el público que nos sigue a través de las redes, a través de Finet, que me han dicho que esta charla, que esta mesa redonda, pues también se retransmite a través de las redes, con lo cual, pues bienvenidos a todos y esperamos que sea de su interés. Si me permiten unos minutitos para presentar e introducir la jornada. Como ha comentado Cristóbal, soy la jefa de inversiones de banca privada y tengo el privilegio de moderar la mesa redonda con estos 4 primeros espadas, que lo podemos decir aquí, en esta plaza, de nuestros 4 primeros espadas del mundo de las inversiones. BlackRock, Invesco y Robeco son gestoras de primer nivel a escala internacional, y son gestoras con las que trabajamos tanto el equipo de inversiones de Ibercaja Gestión, representado aquí por mi compañera Beatriz Catalán, como desde el equipo de inversiones de banca privada, con lo cual, pues es un placer y un honor estar con vosotros. Han visto que en el título, en la convocatoria, ponemos nuevas tendencias a la vanguardia de la inversión. Qué duda cabe que en un mundo globalizado, cambiante como el que estamos,
no nos podemos conformar con lo que conocemos de forma tradicional. Siempre tenemos que estar vigilantes y atentos a todas las nuevas tendencias que haya para poder capitalizarlas como ahorradores, ¿no? Y de eso queremos tratar un poquito hoy también en esta mesa redonda. Por ello, lo que hemos hecho es dividirla en 3 partes. La primera parte hablaremos de visión de mercados. Qué duda cabe que teniendo pues a 4 expertos de primer nivel y viendo un poquito que vuelve la volatilidad al mercado, pues nos interesará a todos saber cuál es la opinión sobre las dinámicas de crecimiento, la guerra comercial, etcétera, ¿no? que tendrán ellos. Esa será la primera parte. La segunda parte hablaremos de la inversión temática. Inversión temática, ¿qué es eso? ¿Qué son las nuevas tendencias? ¿Qué son las novedades? Y cómo aprovechar eso en nuestros ahorros, en nuestras inversiones. Y la tercera parte, pero no menos importante, hablaremos de las finanzas conductuales. Las finanzas conductuales, si ustedes han estado viendo últimamente los premios Nobel de Economía, por ejemplo el de 2017 fue Richard Thaler, y lo que venían los últimos premios Nobel, lo que han focalizado la atención en cómo la psicología afecta al mundo de la economía, ¿no? Y cómo los comportamientos nos afectan como inversores, ¿eh? Y esa última parte pues queremos tratarla también aquí en la mesa redonda. Simplemente decirles que, bueno, lo hemos preparado con mucha ilusión, es una mesa redonda ambiciosa porque son 3 temas amplísimos, no les queremos robar mucho tiempo, queremos hacerlo en una hora y cuarto como mucho, para que puedan tener también y puedan disfrutar de la tarde. Y simplemente antes de comenzar, creo que en sus sitios tendrán ustedes unas tarjetitas. Las tarjetitas tienen un doble propósito. Uno de ellos es que cualquier duda o consulta que quieran hacer a la mesa redonda, luego habrá personal de sala que las recogerá y nos las podrá trasladar. Y el segundo propósito es de valoración. Siempre queremos mejorar, valorarán ustedes pues, a nosotros, a los ponentes, al entorno, a todo, pues en nuestra virtud, en nuestro ADN está mejorar, y su feedback, su opinión, pues desde luego la tendremos en cuenta para subsiguientes eventos. Con lo cual, pues yo creo que sin más dilación, y no robo más tiempo, comenzamos. Vuelvo a presentar a mis compañeros de mesa. Aquí tienen, empezando desde más lejos a más cerca, Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de Ibercaja, Pablo Moreno, Manager Investor Relations de Iberia y Chile de Robeco, Gabriela Guerrero, de Associate de BlackRock, y Jaime Gea de Invesco. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Si os parece, comenzamos por el primer bloque que hemos comentado. Y en este primer bloque, yo creo que si todos vemos estas imágenes, ¿no? El pulso entre Estados Unidos y China, el tema del Brexit, el tema de los chalecos amarillos, el tema de una flecha hacia abajo que puede ser recesión o caída de mercado, las elecciones europeas. Bueno, pues tenemos frentes abiertos, que eso ya lo teníamos a finales del año pasado, pero ahora hay algunas cosas de estas que, pues muchas de ellas están más claras y otras están todavía bastante abiertas, como vemos, ¿no? Y eso ha afectado pues, a las dinámicas y a las perspectivas de crecimiento económico que estamos viendo que diferentes organismos pues, están revisando a la baja. Entonces, a mí sí que me gustaría, si os parece, que comentéis por diferentes áreas geográficas cuáles son las perspectivas que tenéis en vuestras casas, ¿no? De dinámicas de crecimiento económico, si vamos a una recesión, si no, ahí os dividís como queráis. Empiezo yo. Lo primero de todo, darles las gracias a ustedes por venir hoy y a Ibercaja por invitarnos y a mis compañeros de mesa. La verdad que viendo estas imágenes pues puede asustar un poco el panorama, ¿no? Pero creo que también es importante analizar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos o qué nos espera este año, ¿no? 2018, como todos ustedes bien saben, fue un año muy complicado, donde tanto la renta variable como la renta fija acaban en negativo. Para poner esto en contexto, esto solo ha pasado 2 años en los últimos 30. Entonces, fue un año muy complicado en el que el primer mes de 2018, enero, la bolsa americana tiene un año espectacular, de los mejores de los últimos 20 y tantos años. Y el mismo año acaba el mes de diciembre con el peor año
desde hace 90, desde la Gran Depresión, que como es este hotel, creo que comentábamos antes. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa en 2019? Hemos visto cómo el mercado se ha dado completamente la vuelta el primer trimestre del año, y a finales de abril, desde la caída de diciembre en el mercado americano hasta finales de abril, el mercado ha subido un 30%, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con este mensaje? Que todas estas fotos pueden asustar, pero la idea es invertir a largo plazo y hay que mantener esa inversión. No hay que intentar entrar y salir de mercado, sino hay que mantenernos, porque si nos hubiéramos salido en diciembre, nos hubiéramos perdido todo esto del primer trimestre. Entonces, lo enlazo con tu pregunta de si creemos que estamos entrando en una recesión o no. Bueno, pues desde BlackRock nosotros no creemos que estamos en una recesión. Es cierto que creemos que estamos entrando en una fase de final de ciclo. Históricamente esta fase ha durado unos 6 trimestres consecutivos antes de llegar a la recesión, pero el dato curioso es que los 12 meses previos a una recesión la renta variable ha arrojado rentabilidades de en torno a un 7%, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta en nuestras carteras, sobre todo. Otra pregunta importante, ¿qué podemos esperar para este año, ¿no? Que seguramente todos ustedes después del año 2018 nos estarán preguntando. Bueno, pues nuestra visión es un poco más constructiva, es positiva. Creemos que podemos acabar el año tanto en renta fija como en renta variable en positivo. Eso sí, moderado, nada de doble dígito y, por supuesto, con todo esto con volatilidad. Una de las regiones que más nos gusta, que comentaba Raquel, que no sé cada uno, yo me voy a lanzar a hablar de Estados Unidos, si os parece. Estados Unidos es de nuestras zonas favoritas o de nuestras zonas preferidas. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que se está estabilizando a niveles más atractivos que otras regiones. El PIB está creciendo a niveles de 2,5. Nosotros lo tenemos esperado un pelín más que el consenso de mercado. Básicamente porque bueno, hay un consumo robusto, hay el salario, hay un incremento de salario, por lo tanto tienes más dinero para gastar, el paro está en mínimos desde hace 50 años y no nos preocupa la inflación, ¿no? Entonces, por el lado del PIB, positivo. Luego, expectativas de crecimiento empresarial. Es cierto, son positivas. Es cierto que el año pasado fueron mejores, si vemos los números obviamente son mejores, pero estamos más positivos o vemos que es un número positivo comparado con Europa, que por ejemplo está en negativo por ese lado. Y luego, por último, la Reserva Federal, importante. La Reserva Federal ahora mismo está en un tono neutral, no es ni positivo ni negativo, ya no se espera o ya no es tan fácil predecir qué es lo que va a hacer, sino que creemos que dependiendo o que va a depender de los datos macroeconómicos y la interpretación de ellos para una posible subida de tipos. Dicho esto, no creemos que este año vaya a subir tipos, ¿no? Entonces, por estas 3 principales razones estamos positivos en el mercado americano. Cierto es que hay una nube negra en el horizonte, que hay una foto aquí, que es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es la guerra comercial? Bueno, pues no es nada más que unas negociaciones que el señor Trump, creo yo personalmente que se le dan muy bien las negociaciones, y si quiere ser reelegido las próximas elecciones el año que viene, en el 2020, es un tema que tiene que cerrar, esto seguro. Ahí, aprovechando el tema de la guerra comercial, yo no sé si queréis hablar de emergentes o Pablo desde Robeco, por ejemplo. Sí, nosotros que tenemos un equipo de emergentes, bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Lo primero, a todo el equipo de Ibercaja por invitarnos, es un placer, y a todos mis compañeros de charla. Desde Robeco llevamos estudiando las economías emergentes desde hace mucho tiempo. De hecho, hacemos un chascarrillo, que es que la primera inversión la hicimos ahí en una mina en Chile, en Perú, en 1930, con lo cual hace ya casi 100 años. Y vemos, de alguna manera, con preocupación todos estos intercambios de golpes, de tweets, a base de tweets de Trump y el primer ministro chino, con todo el tema de las amenazas, con la guerra comercial, con imponer aranceles, imponer más aranceles, imponer sanciones a compañías. En definitiva, eso crea un grado de incertidumbre que nunca es bueno para el mercado, y de hecho es lo que hemos visto las últimas semanas, pues cuando anunció Trump la imposición de nuevas medidas arancelarias o la subida de las que ya existían,
porque al final afectan a las exportaciones, afectan al comercio global y la economía, como venimos a contar aquí, está muy conectada. Ya no son zonas geográficas separadas, sino que dependen mucho unas de otras. Una vez dicho eso, el intentar prever lo que Trump se le puede pasar por la cabeza mañana, yo creo que es un ejercicio complicado. Y lo que habría que intentar es estimar los posibles escenarios. Desde Robeco pensamos que el escenario teóricamente más probable, y digo teóricamente porque ya hemos visto que Trump puede salir por cualquier sitio, pero sí que parece, como decía Gabriela, una especie de partida de cartas en la que cada uno tiene algo que ganar y algo que perder y algo que mostrar a sus conciudadanos, porque se ha hablado de las elecciones de Trump, que es cierto, pero también el ciudadano chino, el habitante chino, tiene un sentido del honor que se ha podido ver de alguna manera mancillado. Entonces es un juego como muy psicológico. Hay estimaciones que hablan de hasta qué punto pueden afectar al Producto Interior Bruto de China, porque en Estados Unidos no afectaría tanto, hablan de en torno a 3 décimas, 4 décimas, hasta un 1%, quizá en el escenario de la imposición de tarifas más extremo. Pero en cualquier caso, nosotros desde Robeco pensamos que China tiene incluso medidas para poder, adicionales para poder contrarrestar si esto fuera más allá de lo que todos parece que pensamos que al final va a ser pues llegar a un tipo de acuerdo, ¿no? Hemos visto medidas fiscales en los últimos meses, hemos visto medidas de políticas monetarias también en los últimos meses, y el crecimiento de China está sorprendiendo razonablemente al alza, o por lo menos por su resistencia, dentro de que obviamente no va a crecer lo que crecía hace décadas. Y China es muy importante para toda la zona emergente, para toda la zona asiática y también para los productores de materias primas, aunque esté cambiando su modelo un poquito más a las economías de consumo. Y las economías emergentes van a la par un poco que las economías globales, incluso van por encima. Las estimaciones son de crecer 4 y 5% de media en la zona que es muy heterogénea. Pues tienes China, India y luego tienes Chile o Sudáfrica. Son países muy distintos, pero los analizamos un poco como un todo. Beneficios empresariales también van a crecer, las valoraciones del mercado emergente siempre históricamente han sido más atractivas, no solo por eso hay que comprar emergentes, pero bueno, en cualquier caso todo está como en un stand-by, en un momento de esperar a ver qué ocurre al final con todo el tema de la guerra comercial, pero nosotros sí que creemos que al final el impacto no debería ser tan importante, eso sí, ponerlo todo un poco entre comillas, porque con claros y bajos, ¿no? Con altos y bajos, con volatilidad, ¿no? Con altos y bajos, pero también los resultados de las compañías emergentes están por encima en estimaciones a los paralelos en compañías desarrolladas. En fin, los índices de pedidos de bienes manufactureros también están ya por encima. O sea, sufrió tanto la zona emergente el año pasado que solo necesitamos un poquito del empujón de que llegasen a un tipo de acuerdo para que incluso a lo mejor para tener, nos podría incluso sorprender a la contra, ¿no? Estamos todos como muy atenazados. Oye, si sale un acuerdo razonable con todas las políticas o las medidas que están poniendo en marcha el gobierno chino, podría ser interesante el poner un poco el foco otra vez en la... Yo ahí por enlazar, porque claro, cuando decíamos antes siempre, ¿no?, que cuando Estados Unidos estornudaba, Europa se constipaba o algo así, ¿no? Pero es que el año pasado vimos que cuando pasa algo dentro de los emergentes, también a Europa le acaba afectando porque tiene una exposición importante, ¿no? Las relaciones comerciales de Europa con emergentes pues son muy fuertes, ¿no? Entonces, ahí, por Jaime, ¿qué visión tenéis desde Invesco de lo que nos toca más de cerca, ¿no?, de Europa? Sí, bueno, desde el punto de vista macro, desde Invesco vemos esa continuidad en la expansión del ciclo de Estados Unidos. No vemos una recesión que se lleva hablando desde, pues, si no recuerdo mal, desde el año 2017. Por ponerse en contexto un poco, veníamos de un crecimiento global sincronizado, ¿no?, un poco de todas las economías, tanto desarrolladas como emergentes, muy bueno, y lo que vemos es pues una cierta relajación, desaceleración, ¿no?, también sincronizada a nivel global, tanto de Estados Unidos, China, emergentes e incluso Europa, ¿no? Pero
el mensaje claro de que seguimos viendo que hay una expansión de ciclo continuista en Estados Unidos y que hay dos factores claros que normalmente desencadenan una recesión, y uno es el crecimiento del crédito excesivo, ¿no? Y otro sería un apalancamiento de la economía excesivo. En ninguno de los dos casos vemos estos factores sean excesivos, sino que son sostenibles y moderados. Y dada esa continuidad de Estados Unidos, ¿no? Pues aquí también se apalancan otras economías, como por ejemplo la economía europea. Entonces sí que vemos esa continuidad en la expansión de ciclo, así lo dicen los indicadores adelantados de la economía, ¿no? Tanto los servicios como las manufacturas están en territorio de expansión, tuvieron una caída el año pasado, ¿no? Por la parte de manufacturas. Aquí destacaría que la parte de servicios es fuerte, apoyada en gran medida por la demanda doméstica de Europa, que eso es muy importante, ¿no? El que Europa no dependa tanto del exterior, sino más de una fuerte economía y respaldado por ese consumo interno, ¿no? Pero aquí, como bien decíamos, el tema de la desaceleración, que ha afectado un poco a todas las economías, los bancos centrales están pues también para apoyar a las economías y, como bien han dicho mis compañeros, pues al final lo que tratan es de dar un mensaje tranquilizador y actúan en base a ese mensaje, y es pues apoyar la economía y hacer políticas monetarias pues más laxas, bajar los tipos de interés, compras de deuda en muchos casos de los distintos bancos de las distintas economías, y están ahí para apoyar, ¿no? Entonces, en la parte de Europa, por destacar simplemente, pues vemos crecimientos más bajos que en Estados Unidos, en torno al 1,5%, con inflaciones también muy controladas, en torno al 1,2, 1,3%, y también muy apoyada por la parte de creación de empleo. Estamos en niveles de creación de empleo de en torno al 2007, con inflaciones bajas, moderadas, con lo cual no hay riesgos de una economía pues muy en burbuja, por así decirlo. Yo, enlazando con lo que estáis comentando, ¿no? De políticas monetarias en general acomodaticias, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Que con lo que han dicho... Estábamos hablando perdona que te interrumpa, pero estábamos hablando hace unos meses de cuando íbamos a subir la siguiente subida, y ahora estamos pensando cuándo va a ser. Ahora las apuestas son claramente a la baja, ¿no? Claro, con este contexto, y ahora te vino a ti, Beatriz, como responsable de gestión activa y de fondos mixtos y tal, el entorno lo tenéis muy complicado vosotros y muy complicado nosotros como gestores de carteras, ¿no? Con esta política de tipos al cero, de tipos bajos, ¿no? Entonces quería ver un poquito cómo estás gestionando este entorno y qué visión tienes, ¿no? Muy bien. Yo lo primero de todo quería agradecer un poquito a la organización de este evento, que me haya permitido venir a esta ciudad, que la verdad es que cada vez que se viene a Sevilla, ¿no? Es una maravilla, como se suele decir, y también, bueno, pues es un lujo, ¿no? Estar aquí con mis compañeros de otras gestoras, que siempre viene muy bien, ¿no? Salir de esas pantallas que estamos inmersos y compartir otras visiones. Por centrar un poquito, ¿no? Lo que han dicho también mis compañeros, que realmente nos sirve para dibujar ese escenario, ¿no? Ese escenario de gestión de nuestras carteras. Yo creo que un poquito ha quedado clara, ¿no? La idea que ellos han transmitido, y es lo que tenemos que tener todos muy claro a la hora de invertir. No nos tenemos que dejar llevar, ¿no? Por esos titulares, por esos miedos, por esas incertidumbres que en muchos momentos nos vienen, ¿no? Por esos titulares del señor Trump. Y yo sobre todo pienso que es momento de fijarse en los fundamentales, en darse cuenta si todavía seguimos teniendo, yo lo llamo un momento dulce, ¿no? Un momento dulce de mercado, en el sentido de que, por una parte, como he oído, ¿no? Yo creo que en los tres, estamos viviendo un momento quizá de esa aceleración, pero en absoluto recesión. Esa ya es una premisa muy importante sobre la cual se tiene que fundamentar toda nuestra inversión. El segundo punto también importantísimo, y lo acabas de comentar, ¿no, Pablo? Las probabilidades de subida, ¿no? Estos bancos centrales que realmente se han puesto en un modo pausa, con una postura muy flexible y que además nos están ayudando realmente a todos nosotros. Y el tercer punto, en este contexto de tipos de interés tan bajos, como decías ahora, Raquel,
Bueno, pues todos estos tres factores, si los unimos, nos siguen diciendo que sigue siendo un momento favorable para seguir invertido en mercados y sobre todo para seguir apostando por mercados de renta variable, ¿no? Y ahí es donde yo pondría el primer punto de nuestras carteras. ¿Hay que seguir estando invertidos en renta variable? Sí. Realmente se siguen cumpliendo esas tres premisas para que en una inversión a medio y largo plazo, bueno, pues al final tengamos rentabilidades atractivas. Y así centramos un poquito por zonas, y ahí sí que pues discrepo un poco, ¿no? Con BlackRock, como es normal, bien, ¿no? Cada gestora puede tener su opinión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos sí que es cierto que no estamos negativos, ¿no? Pero estamos más neutrales. Pero sí que es cierto que estamos más neutrales, ¿no? No me comas, que ya Gabriela es muy alta y seguro que me gana. ¿Por qué más neutrales? Bueno, pues realmente sí que es cierto que estamos en un momento de ciclo, bueno, pues más avanzado, y eso no lo podemos obviar nadie. Pero ahí sí que pensamos que en cuanto a niveles de valoración, bueno, pues el mercado ya ha alcanzado un nivel pues algo más exigente, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues vemos otras zonas más atractivas, como podía ser Europa. Yo creo que este año sí que va a ser, por fin, y lo hago así porque hay otros años que nos hemos equivocado en esta tesis, pero es que yo en este momento sí que lo veo más claro, ¿no? Hay que apostar por Europa. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente hemos tenido muchos puntos en contra y hemos tenido muchos miedos que al final, donde más han ido, ¿no? Este mapa de miedos, al final donde más daño nos ha hecho es a Europa, ¿no? En Europa parece que muchas veces nos ponen ahí todos los puntos negros. Y, por ejemplo, una de esas amenazas tan fuertes del señor Trump, ¿no? Como todos ustedes saben, ha sido contra el sector de autos, ¿no? Bueno, pues con los famosos coches alemanes, que es uno de los motores importantes de la economía alemana. Y eso, bueno, pues ha hecho mucho daño en esa economía que además era uno de los motores, ¿no? Fuertes de todo el crecimiento, y al final, bueno, pues hemos tenido ahí dudas, muchas dudas del crecimiento. Pienso que, bueno, pues si estas negociaciones, como estamos viendo, yo creo que finalmente, ¿no? Se están dilatando esos aranceles que se van a poner a Europa, que China, además esto es importantísimo, ¿no? Las interrelaciones, tú que has dicho que cuando estornudaba una zona al final nos contagiamos todos, pues realmente no saben ustedes la importancia que tiene China para Europa. Si lo vemos en cualquier gráfico de correlaciones, ¿no? De crecimiento empresarial, bueno, pues vemos cómo el crecimiento en China tiene una relación con el europeo, con el crecimiento del indicador de producción industrial europeo, con un retardo de en torno a unos 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? No les quiero marear con estas cifras. Lo que quiere decir es que si estos datos estamos viendo que ahora en China están despertando y además de forma importante, lo más lógico es que en Europa estos datos lo veamos sobre todo a partir después de la segunda mitad de año. Con lo cual este es otro argumento fundamental para que Europa vuelva a coger ese tono. Y además, mucho dinero de todos estos flujos de inversión, de todos nuestros fondos realmente, sobre todo internacionales, habían salido de forma importante de Europa, con lo cual falta mucho dinero por venir a esta zona. Y por último, y por acabar ya la parte de renta variable, yo creo que también, como les decía al principio, ¿no? Es importante fijarse en fundamentales. Y ahora hemos tenido a lo largo de este mes una prueba muy importante, ¿no? Y ha sido la presentación de resultados empresariales, que yo creo que ha sido ahí clave. Como esta presentación, que teníamos un miedo tremendo, ¿no? La mayor parte de analistas, bueno, yo creo que desde la mayoría de casas, ¿no? Esperaban crecimientos negativos para los beneficios, caídas, ¿no? Para este primer trimestre, y al final hemos visto cómo estos resultados están aguantando realmente de forma muy positiva. Crecimientos 2-3%, no son espectaculares, pero sí desde previsiones de -5, que incluso en algunos momentos, bueno, pues el cambio es de forma importante. Esto en cuanto a la parte de renta variable. En nuestras carteras, renta fija, bueno, pues por supuesto que también tenemos que tener, pero renta fija, como comentaba Raquel, ¿no? Y en este entorno de tipos de interés muy bajos, bueno, pues hay que ser muy cautelosos. Es poco fija, ¿no? Puede ser poco fija porque, por ejemplo, tenemos las curvas europeas, todos ustedes saben que el bono alemán a 10 años ha vuelto a rentabilidades negativas. Invertir en Alemania a 10 años está al menos 0,10. La curva española, tampoco se crean ustedes que tiene unos tipos, el 10 años lo tenemos al 0,85, es decir, para obtener rentabilidad nos tenemos que ir a plazos muy largos. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí?
pues en nuestras carteras lo que estamos haciendo es ser muy activos, sobre todo en deuda. Pues, ¿por qué no vamos a aprovechar esas tensiones que ha habido en muchas ocasiones en Italia? Pues sí, las estamos aprovechando, ¿no? Esos repuntes que por incertidumbres geopolíticas se ha producido en la deuda italiana, pues los estamos aprovechando y estamos aumentando ahí posición, siendo conscientes de que la posición italiana, bueno, pues estamos confiados de que al final, bueno, pues es todo ruido, ¿no? Y esta palabra de ruido yo creo que nos la van a oír a todos nosotros bastante, ¿no? Sí. A lo largo de esta charla. Sí, sí. Y un poco, bueno, pues es esa visión, diversificación, ¿no? De carteras, diversificación, ¿no? Por supuesto, y siendo activos en, bueno, pues buscando estas distintas oportunidades, ¿no? Que nos va dando el mercado. Pues yo, si les parece, hemos concluido este primer bloque, ¿no? De visión de mercado. Seguro que nos hemos dejado un montón de cosas, pero yo como resumen, pues que efectivamente desaceleración, pero no recesión, y luego ya cada uno cojan las opiniones de cada uno en las diferentes áreas. El segundo bloque es de la inversión temática, y abstráiganse, miren la pantalla y vamos a poner un vídeo para introducir este bloque. Bueno, yo creo que después de esto, quizá el año que viene estaremos aquí en holograma, ¿eh? No estaremos, no estaremos. Bueno, esto sirva, ¿no?, como para introducir el segundo bloque, ¿no?, que queríamos hablar de lo que es la inversión temática. ¿Qué es eso, ¿no? Ahí sí que os lanzo la pregunta, porque hablamos de inversión temática y damos por hecho que todo el mundo sabemos lo que es, pero yo creo que convendría muy bien aterrizar de qué estamos hablando. Así que, Gabriela, por ejemplo, tú. Lanzo otra vez yo. Bueno, inversión temática es algo que estamos oyendo mucho y que cada vez está más de moda. A nosotros desde BlackRock nos gusta llamarlo megatendencia, ¿no?, que suena más americano, podríamos decirlo. Nosotros creemos que son fuerzas disruptivas, fuerzas cambiantes que están afectando a las economías, a las empresas, a las sociedades, como hemos visto. Bueno, yo no he podido ver muy bien porque casi me rompo el cuello, pero que podían ver en el vídeo, y que nos están afectando en el día a día y que nos van a afectar a la hora de invertir, ¿no? Entonces, se llevan haciendo muchos estudios, muchos datos, muchos análisis, y desde BlackRock hemos analizado este mundo y hemos identificado 5 megatendencias que creemos que pueden englobar un poco las tendencias globales y que me gustaría compartir con ustedes. La primera es la transformación tecnológica, que podríamos decir, ¿no? Esta creemos que es la tercera revolución industrial,
que es un crecimiento, no es lineal, es exponencial. Entonces, esta temática o megatendencia engloba muchas cosas, ¿no? Me gustaría dividirla en 3 subcategorías para que más o menos las tengamos mapeadas. La primera sería el Internet de las cosas. Ya el móvil ya no sirve solo para hacernos fotos o hablar con nuestro hijo que está en China porque ha montado una empresa de lo que sea, sino que ya podemos poner la calefacción o aquí el aire acondicionado, ya podemos poner la alarma de casa, pero el día de mañana o dentro de muy poco vamos a poder abrir el coche con el móvil, vamos a poder hacer las gestiones todas ya del banco, se hacen todos por el móvil y cada vez va a haber más cosas, ¿no? Segundo, diría que es los robots, la robótica. Cada día hay más robots que aprenden más rápido por la inteligencia artificial y no somos verdaderamente conscientes de cómo está avanzando este mundo, ¿no? Y en tercer lugar, la tecnología en el sector salud. Cada vez vamos a vivir más, pero mejor. Estamos avanzando exponencialmente también en este sentido, ¿no? Entonces, por ese lado sería la primera megatendencia, que sería la transformación digital o tecnológica. El segundo lado sería, que también creo he visto un poco en el vídeo, el cambio demográfico. Hay unas demografías que están creciendo a pasos agigantados y hay otras que nos estamos haciendo más mayores. Hay unos datos muy curiosos y es que a día de hoy solo Japón tiene más del 30% de la población con 60 años, con más de 60 años. Dice la ONU que en el 2050 más de 55 países van a tener más de ese 30% de la población más de 60 años, ¿no? Esto cambia verdaderamente las dinámicas demográficas. Por otro lado, el cambio del poder económico. El cambio del poder económico, también dice la ONU, son todos datos públicos, no están inventados por mí, aunque me gustaría ser tan inteligente, pero no. 7 de las 10 mayores economías mundiales en el 2050 van a ser lo que hoy conocemos como países emergentes. Lo que comentábamos antes de China. Antes, hace unos años, todo era made in China, ¿no? Todo lo que comprábamos, made in China, eran los mayores productores. Bueno, pues a día de hoy son los mayores consumidores. ¿Por qué? Porque han desarrollado esa clase media, ¿vale? O sea que estas cosas también hay que tenerlas en cuenta, sobre todo también a la hora de los mercados. Otra megatendencia importante es, hemos hablado del cambio del poder económico, la rápida urbanización. Esto también es algo que yo creo que no somos muy conscientes, pero hay datos que dicen que en el 2030 2/3 de la población va a vivir en ciudades. En el 1990 había 10 megaciudades que llamábamos, que eran ciudades de más de 10 millones. Bueno, pues a cierre de 2018 ya hay 28 megaciudades, ¿no? Entonces, ¿cómo va a cambiar todo esto de ciudades dormitorio que veíamos también, que hemos escuchado en China, etcétera, etcétera? Y ya por último, la megatendencia que yo creo que ya lleva tiempo instaurada es el cambio climático. El cambio climático, que es una realidad en la que estamos viviendo y en el que 16 de los 17 años más calurosos se han producido desde el 2001, ¿no? Es una realidad que está aquí, que hay muchos que quieren creer, hay otros que no quieren creer tanto, pero bueno, que va a cambiar, ¿no? Entonces, todo esto creemos que va a afectar en nuestro día a día y en nuestras inversiones y por qué no aprovecharnos de ello, ¿no? Claro, yo creo que de lo que estás comentando, porque muchas veces en estas cosas de tendencias, pues muchas veces podemos pensar que son modas, ¿no? O si es una moda y esto, pues bueno, es algo pasajero que se habla durante un periodo, unos meses y luego ya dejamos de hablarlo entre nosotros. Pero yo creo que de lo que dice Gabriela, ¿no? Es buscar la filosofía de la inversión temática, es buscar tendencias de crecimiento sostenido a largo plazo, ¿no? Y cómo capitalizar eso en el mundo del ahorro, ¿no? En el mundo de las inversiones, ¿no? Y de las que comentas, yo sí que me gustaría profundizar un poquito, si os parece, con
vosotros en dos tendencias que nosotros pues también creemos en ellas y las implementamos en nuestras carteras de clientes, como son todo lo relacionado con el consumo global y la transformación digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, Beatriz, tú que has gestionado el Global Brands, un fondo muy orientado a consumo, pues si nos puedes ilustrar sobre esta tendencia. Efectivamente, un poquito en la línea de lo que nos ha comentado Gabriela, ¿no? Yo creo que esta temática de consumo, ¿no? Cuando hablamos de consumidores, pues al final hablamos de población, ¿no? De cuántos consumidores actuales tenemos en este momento y sobre todo cuántos consumidores potenciales vamos a tener en el futuro, porque al final esto va a ser negocio para muchas empresas. Yo realmente en todo relacionado con el consumo, bueno, pues lo veo una tendencia muy fuerte, ¿no? Y como tú comentas, Raquel, no solamente de hoy o de una moda, sino realmente una tendencia ya imparable, ¿no? Una tendencia imparable en el tiempo. Les voy a dar, nada, un par de cifras, ¿no? Para un poco vean esta repercusión y estos cambios que se están produciendo, ¿no? Y yo, sobre todo, estas cifras vienen relacionadas con ese mayor poder adquisitivo de muchas poblaciones que hasta ahora, bueno, pues no eran capaces de consumir y a partir de ahora, bueno, pues están formando parte de estos consumidores potenciales para muchas empresas. Y a mí realmente es que estas cifras me parecen impactantes, ¿no? Leí, bueno, pues igual que comentaba Gabriela, ¿no? Son cifras públicas que las lees, ¿no? Y es que cada segundo, y además es que lo piensas y dices, cada segundo una persona escapa de lo que se denomina pobreza extrema, ¿no? Y esto realmente pues, es un dato importante. Y además que cada segundo también 5 personas entran a lo que se denomina clase media entendiendo personas que ganan diariamente entre 10 y 100 dólares, así son las estadísticas. Estas cifras realmente, bueno, pues a todos yo creo que nos alegran, ¿no? Y realmente por un doble motivo, ¿no? Por una parte, porque bueno, pues lo que estamos viendo es que socialmente, bueno, pues cada vez vemos como a nivel global está mejorando la capacidad económica de mucha gente. Cada vez mayor número de población son capaces de consumir productos que hasta hace poco, bueno, pues eran incapaces. ¿Y dónde se está viendo este crecimiento? Porque muchas veces nosotros, claro, vemos nuestra realidad cercana y se nos escapan esta realidad, ¿no? Estas cifras que se producen, esta mejora de este poder adquisitivo. Bueno, pues es que de este crecimiento que cada año entran a formar parte, y escuchen bien, más de 160 millones de personas cada año entran a formar parte de esta denominada clase media. Y la mayor parte de ellas, ¿de dónde vienen? Bueno, pues yo también leí el otro día esta estadística y es que más del 90% vienen de Asia y la mayoría de ellas de China y de India, ¿no? Estas economías que al final, bueno, pues están creciendo de forma exponencial. Y el segundo punto, que realmente al final también nos alegra a todos nosotros, porque al final son cifras de negocio, cifras de rentabilidad y cifras que a todos ustedes les van a afectar, ¿no? en las inversiones de sus carteras. Y es que si vemos lo que estas cifras que consumen, las cuantificamos, vemos que anualmente, bueno, pues lo que consume esta clase media es en torno a 35, sí, si no recuerdo mal, 35 billones con B, de dólares anualmente. Pero es que con este crecimiento se piensa que en torno al año 2030 estas cifras más que se dupliquen. Entonces, bueno, pues al final lo que tenemos es negocio para muchas empresas que tienen que ser capaces de capturar, que tienen que ser capaces de atraer a ese consumidor para al final multiplicar su negocio. ¿Y qué tipo de consumo estamos hablando? Bueno, pues al final es consumo de todo tipo, ¿no? Es consumo de moda, es consumo de alimentación, es consumo de bienes de consumo personal, ¿no? Pues muchas veces es pues bienes al básicos, final ¿no? Bienes básicos, pues la pasta de dientes, ¿no? El jabón de lavarnos las manos, productos de bienes de consumo tan normales, ¿no? Para todos nosotros, pero que piensen ustedes, pues una persona en China o en la India, pues no, pues que antes no se lavaba los dientes, ¿no? Entonces, al final, si entra a formar parte de esos consumidores, todas las empresas que son capaces de vender productos a todas esas poblaciones, bueno, pues al final están multiplicando sus negocios. Son productos también de automóviles, son productos de lujo, son productos también tecnológicos, porque no hay que olvidar que, bueno, pues muchas de esta población, como hemos visto aquí, es población joven, ¿no? Población millennial, y yo creo que ese consumo tecnológico también tenemos mucho que hablar. Con respecto al tema que lo habéis comentado ya varios, lo ha comentado Gabriela, lo has comentado tú,
es el tema del cambio digital, ¿no? Estamos inmersos en un avance tecnológico que no es que varíe de año en año, ni de mes en mes, sino que es que varía día a día, ¿no? Entonces, en función de estos cambios, se están produciendo pues, cambios muy disruptivos a la hora de cómo se comporta el consumidor final, ¿no? A la hora de cómo se gasta su renta disponible, a la hora de cómo consume ocio, cómo viaja, cómo consume música, cómo consume televisión, cómo consume publicidad, ¿no? Y estos cambios pues están produciendo. Estos cambios además no solo se producen a nivel local o regional, ¿no? Se producen a nivel global. Entonces el tema del proteccionismo del señor Trump y un poco esta guerra comercial, creo que no hay ni claros ganadores ni claros perdedores, afecta a todos porque estamos en un mundo globalizado donde la tecnología avanza a pasos agigantados y todo está todos estamos interconectados, unos países venden bienes y servicios a otros, con lo cual la globalización de mano de la tecnología pues va a seguir aquí para quedarse, y el dar ese paso de proteccionismo es dar un paso atrás y no es avanzar hacia atrás, o sea, es no avanzar y bueno, la historia aquí también es que estos cambios producen también claros ganadores de cuota de mercado y claros perdedores, ¿no? En definitiva, esto lo que hace es genera un ambiente o un entorno muy propicio para la gestión activa, ¿no? Y para los gestores que se dedican a hacer análisis fundamental y a identificar tendencias, ¿no? Estas tendencias seculares, porque al final, en definitiva, esas compañías que se beneficien de esos cambios disruptivos, pues al final se va a traducir en crecimientos empresariales de doble dígito, ¿no? En crecimientos muy altos, ¿no? Que, bueno, como comentas, ¿no? Hay veces que ciertas compañías dices, bueno, pues si parece que ya tengan el negocio saturado, ¿no? Pues, por ejemplo, compañías de móviles, los smartphones, bueno, pues a veces por nombrar compañías Apple, por ejemplo, ¿no? Que decimos, bueno, pues es que ya todos tenemos un móvil, parece que el crecimiento de estas compañías podía pararse. Pero es que, de nuevo, yo creo que hay que fijarse en estos consumidores, ¿no? En estos consumidores de estos países emergentes que antes pasaban de que no tenían estos móviles, no tenían, por supuesto, un smartphone, y pues en los próximos años van a ser consumidores potenciales. Por lo mismo, ¿no? Por ver las cifras y cuantificarlo, ¿no? Leí también, es que a mí estas cifras me apasionan, ¿no? Porque, claro, yo al final haces números en compañías y dices, es que esto al final se traduce en negocios muy importantes. En los próximos 3 años, 3-4 años, ¿no? Y India, yo creo que es uno de los países donde ese crecimiento todavía puede ser más exponencial. Los consumidores potenciales de smartphone, ¿no? De nuestros teléfonos, bueno, pues van a incrementarse en 3-4 billones. Es que aquí las cifras son todas ya de billones de personas. Entonces, bueno, pues estas compañías que sean capaces de capturar ese consumo, pasa lo mismo, ¿no? De hecho, en India, ahora que lo comentas, sí, es muy curioso porque, por ejemplo, el modelo bancario de servicios financieros sí, directamente se va a saltar el escalón de la sucursal. O sea, directamente están creándose las cuentas en los móviles, y el otro día salía que habían batido un récord Guinness, no sé si habían creado 18 millones de cuentas en un periodo de tiempo realmente récord. O sea, sí, todos esos sí, modelos por lo tanto, claro, es que estas compañías al final tienen que fijarse en esos modelos, tienen que fijarse en los gustos y características de estos consumidores, ¿no? Y por aterrizar un poquito, ¿no? Pues realmente para mí lo que es clave, ¿no? Es invertir en aquel tipo de empresas, ¿no? Que sean capaces de, bueno, pues capturar estas tendencias, empresas que sean líderes, ¿no? Aquí es muy importante que sean empresas fuertes, ¿no? El primer entrante, ¿no? En cada mercado. El primer entrante, entonces, exactamente, ¿no? Pues por ejemplo, compañías, por ponerles algún ejemplo, compañías como Nike, ¿no? Pues Nike, todos la conocemos, ¿no? Una compañía líder en el mercado deportivo. Bueno, pues que estos consumidores de India y de China, en cuanto pueden tener este cierto poder adquisitivo, ¿creen ustedes que van a querer unas deportivas de marca, vamos a llamarla marca más blanca? No, bueno, pues van a querer las deportivas de primer nivel, ¿no? Y estas compañías lo saben. De hecho, por ejemplo, en Brasil, si ves análisis o datos, como llamamos, la población de las favelas que no tienen agua corriente, pero tienen todos smartphones, ¿no? Que comentabas antes, ¿no? Sí, sí. Entonces es alucinante. Sí. Y un poco para que vean, ¿no? Este crecimiento potencial. Es que el tema de la conectividad global es un tema que un poco lo que va sobre lo que fluye un poco todo este tipo de
parte de estas temáticas o megatendencias, ¿no? Por dar datos así, pues por ejemplo, el 60% a día de hoy de la gente que se conecta por Internet lo hace a través de smartphones, frente a un 40% que lo hace a través de su casa, ¿no? A través de una red fija. Y se espera que para los próximos 10 años la tendencia sea de mayor crecimiento porque, como bien, pues el tema de los emergentes, ¿no? Pues que efectivamente el mundo emergente empiece a conectarse a través de los smartphones, ¿no? Y que llegue al 80-90% de participación, ¿no? Otra temática interesante que ya lo habéis comentado, tema del e-commerce, ¿no? El tema del e-commerce, las ventas minoristas, es un dato curioso y es que la tendencia de la venta minorista va más en base al tema de ventas por Internet que en base a la tienda física, ¿no? De hecho, en los últimos 7-8 años la tendencia es que la venta minorista ha decaído en torno a un 5% anualizado, que es un dato o sea, muy importante, ¿no? Y aquí pues compañías como Amazon o Alibaba pues tienen todavía que atacar muchos nichos de activo, ¿no? Para seguir ganando cuota de mercado en todos los tipos de bienes. Luego otra temática muy interesante es el tema en relación también a Internet, es el tema del software de videojuegos, ¿no? Aquí es interesante el potencial de crecimiento que tiene la industria del software de videojuegos. En tan solo 10 años se espera que crezca en 100.000 millones la industria de videojuegos, porque estamos en un ciclo muy fuerte de consolas de videojuegos, gente millennial y no millennial. De hecho, se está pasando desde la distribución física de videojuegos a la distribución digital, que esto incrementa también el negocio. Otra cosa interesante es el tema del procesamiento gráfico de los smartphones. A día de hoy un iPhone, un Huawei, por dar todo tipo de marcas, están al mismo nivel que el de una consola de videojuegos. O sea, un teléfono móvil ya no es solo para hablar o whatsappear, sino que también pues apalancarte, ¿no? En el tema de videojuegos, ¿no? Luego hay una cosa muy interesante también y es el tema de que hay mucha gente en el mundo asiático que se dedica a nivel profesional a jugar a las ligas profesionales de eSports, en vez de estar, o sea, hay más audiencia o hay hay millones de personas que están viendo este tipo de ligas profesionales electrónicamente y que todavía no se ha monetizado, ¿no? Y entonces ahí hay una capacidad de monetización y de generar beneficios tremenda y bueno, hay podríamos estar hablando, ¿no? de cosas, ¿no? Muchas horas. A mí me parece súper interesante lo que comentáis, ¿no? Y yo creo que la virtud y lo que tiene que hacer el analista o el gestor de carteras, ¿no? Es buscar, teniendo en el horizonte esa filosofía, esas temáticas, bueno, pues qué compañías se pueden beneficiar precisamente de esos crecimientos, de esas cifras que dais impresionantes. Y me quedo también con lo que comentaba Gabriela al principio, ¿no? De las tendencias del cambio climático, etcétera. Y no quería acabar esta parte de inversión temática sin enlazarlo con otra tendencia y algo que estarán escuchando ustedes muchísimo, que es la inversión, o que habrían oído, la inversión socialmente responsable, que todo este tema anteriormente el inversor institucional lo tenía muy en cuenta, pero está calando cada vez más también en el inversor minorista, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Robeco, que tenéis una división muy fuerte, Pablo, yo primero querría que nos explicaras claramente la diferencia entre lo que es ESG, que se llama hoy, o ASG en español, frente, todo esto son una cantidad de siglas tremendas, ¿no? Frente al ISR, inversor socialmente responsable, o responsabilidad social corporativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nos puedes dar un poquito de luz, Pablo. No, Te he puesto aquí ya la slide. Lo que me gustaba comentar antes es que estaba viendo lo de que si venían el año que viene unos hologramas, los robots de Gabriela, mis sobrinos jugando a la League of Legends y no saliendo al jardín a correr y tal, y decía, madre mía, qué mundo vamos, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y entonces, en Robeco, que también tenemos fondos que tocan los temas de digitalización, cuando ves en general la semisuma, el resultado, yo creo que es buena, la innovación es buena, las tecnologías han sido muy buenas en general, obviamente con sus claroscuros.
Y el tener en cuenta los criterios medioambientales o en español, medioambientales, sociales y de buen gobierno en las compañías, es algo que se tomaba muy en serio por las propias compañías, tú lo has comentado, de parte de los departamentos de RSC, Responsabilidad Social Corporativa, que de hecho muchos de ellos han cambiado el nombre ya a departamentos de sostenibilidad, pero parecía que con los gestores y con los inversores como que no iba la cosa, y ya no les quiero contar el inversor privado, a mí deme rentabilidad, no me dé sostenibilidad, deme rentabilidad, ¿no? En Robeco y en RobecoSAM lo llevamos integrando la sostenibilidad, los criterios medioambientales sociales de buen gobierno a la hora de seleccionar inversiones ya desde hace muchos años, no en Robeco solamente, sino en, digamos, la compañía hermana que se llama RobecoSAM, que es de sobra conocido por elaborar unos índices de sostenibilidad y elaborar cuestionarios de la sostenibilidad corporativa, que era el primer paso que les decía. Es el momento de que los inversores tomen conciencia. Nosotros ya les digo que lo llevamos haciendo desde hace tiempo, pero cada vez más el inversor institucional está pidiendo que les gestionemos las inversiones con criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno. Es decir, que analicemos las compañías, vale bien, análisis, digamos, tradicional, de fundamentales, de su posición competitiva o de sus ratios o sus ventas, etcétera, pero también tener en cuenta un poco lo que es el criterio medioambiental, social y de buen gobierno, que en su origen se hablaba más de inversión ética. Pero yo creo que se ha dado un paso más, ¿no? Porque efectivamente al principio era solo lo ético y ahora ya se ha definido, o se trata de definir un poco más qué es eso de la ética, que quedaba como muy etéreo, ¿no? Que la ética al final pues puede haber distintos tipos de ética, entonces era muy difícil realmente acotar qué queríamos decir o qué quería decir cada inversor, que, oiga, yo quiero un fondo ético, bueno, ético, ¿qué tipo de ética, no? Entonces se va un paso más allá, que es la famosa ISR, la inversión socialmente responsable, que tiene en cuenta estos criterios, y en Robeco y en general en muchas casas, no solamente en Robeco, yo creo en las casas que nos acompañan, damos el siguiente paso, que es decir, la inversión sostenible dentro del tipo de inversión que tiene en cuenta estos criterios, pero que además va buscando añadir rentabilidad a las inversiones, porque se puede lograr. Hay que analizar de estos criterios cuáles son los que más valor pueden añadir. De hecho, hay veces que yo siempre digo, inversión sostenible. O sea, sostenible bien sí, los inversores nos están pidiendo que tengamos en cuenta el criterio social, medioambiental, de buen gobierno, pero es inversión. Tienes que intentar darle un retorno a la persona que le gestiona la inversión. Y eso es lo bonito de estudiar en detalle la sostenibilidad corporativa, no tanto en su dimensión, digamos, menos numérica, sino tratar de llevarlo. No, ahí lo importante es ver un poquito cómo el gestor, ¿no? Aterriza estos criterios, ¿no? Bueno, pues tienes un balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y ahí haces tus ratios y tus modelos de valoración y te sale un ratio de precio-beneficios, la deuda financiera neta sobre EBITDA, pero esto, ¿cómo lo integras en el proceso de inversión, ¿no? Y si realmente el resultado pues da rentabilidad, al fin y al cabo, que es lo que queremos todos, ¿no? Sí, yo pienso que se puede compaginar, como digo, y luego si quieres ponemos ejemplos, porque lo típico que te preguntan es decir, bueno, es que si yo tengo muy en cuenta el medio ambiente, muy en cuenta lo social, a lo mejor parece que va en contra de la rentabilidad financiera, pues es lo contrario, ¿no? Pero se empezaba un poco, los orígenes eran inversiones éticas, exclusiones negativas. Se miraba al universo de inversión y decía, bueno, quiero quitarme estos sectores, no quiero estos sectores, no quiero el sector del alcohol, no quiero el sector del tabaco, pero quedaba un poco limitado las posibilidades de los gestores. Ese screening negativo se positiviza y se dice, vamos a intentar buscar un universo de impacto, vamos a intentar buscar compañías que realmente podamos impactar en la sociedad en función de estas tres dimensiones y que se puedan medir y que además, obviamente, aporten rentabilidad. Y dices, bueno, pues parece que es un poquito mejor, ¿no? Por un lado podemos quitar compañías que no nos gusten, pero además vamos a intentar coger o tomar compañías que tengan impacto en la sociedad, que sea medible y que además den rentabilidad. Y ya el paso definitivo, que es el que tanto en Robeco como creo que en muchas gestoras se ha dado, es la integración de la sostenibilidad. La integración de la sostenibilidad es decir, ¿cogemos exclusiones? Sí. ¿Cogemos inversión de impacto? Pues también, pero intentamos modelizar, cuantificar todas este tipo de actividades de las empresas en materia medioambiental, social o de buen gobierno en los modelos financieros. Y entonces pasamos ya, y también, por último, comentar que ya no es solamente el tema del analista, es que en Robeco tenemos un departamento de participación activa
somos accionistas de las compañías a través de los fondos. También demandamos a los gobiernos corporativos una serie de actuaciones con respecto a estos 3 criterios que vayan cumpliendo un poco los objetivos que nos hemos marcado nosotros como inversores por nuestra concienciación y además por el valor añadido que pensamos que ofrecerán y también por los inversores finales, ¿no? En definitiva, yo creo que la inversión sostenible en este caso sí que se puede decir que ha llegado para quedarse, y lo que, como corolario, como resumen, a mí me gusta mucho la frase que decía nuestro director de análisis de sostenibilidad, que decía: si es que a mí lo que me gustaría es que no me preguntaran por compañías o por análisis de sostenibilidad, o que no me preguntaran por inversión socialmente responsable, es que esto dentro de unos años ya se va a dejar de hablar, porque va a estar integrado yo creo que todos, una parte más del proceso de inversión. Todos vamos a invertir ahí, yo creo, ¿no? Al final es uno de los criterios más que vamos a tener en cuenta, ¿no?, a la hora de seleccionar compañías, pero de forma natural, ¿no?, como tú nos comentabas. Eso es. Sí. Efectivamente, estás buscando compañías que lo hagan bien porque tienen un buen gobierno, porque están haciendo un impacto en la sociedad, porque están haciendo un cambio. Lo lógico y lo normal, la tendencia es que lo hagan mejor que el resto de compañías que no estén haciendo eso, ¿no? Luego, al fin y al cabo, si en una de estas 3 patas, ¿no?, fallas, acabas teniendo un impacto económico, un impacto en resultados, ¿no?, que al fin y al cabo te acaba no, es que al final lo hemos visto, ¿no?, en muchas compañías, en casos como, en muchas compañías que han cometido alguno de estos errores, y al final ha habido multas, ¿no?, multas importantes a esas compañías, que al final, bueno, pues es drenar rentabilidad, ¿no? Pero ya no solo y eso también intentamos insistir que también es un poco el paso adelante de la inversión socialmente responsable, porque si tú hablas de sostenibilidad, inversión sostenible en la sociedad, enseguida la gente se acuerda de los molinos de viento, de las placas solares, y parece que todo es eso, sostenibilidad. Eso nos gusta hablar de los temas sociales, del tema de los derechos del trabajador, de los temas de las cadenas de suministro, seguir la trazabilidad de los productos, y también los temas de buen gobierno, ¿no? De evitar que se produzcan casos de corrupción, de tener consejeros independientes, y lo que tú decías es que ha sido así. Hemos visto casos en los que, porque es la típica pregunta que nos hacen, ¿añade valor la inversión sostenible? Pues hemos visto en casos dramáticos de caídas fuertes de la cotización por un vertido, por no controlar las emisiones. En el caso social, el tema de la protección de datos, que tan de moda está, también ha provocado grandes corrupciones, imagínate, en el tema del buen gobierno también. Pues, al final, lo que vemos es que, por un lado, y además es un análisis que hacen mucho nuestros equipos de renta fija y renta variable al analizar la sostenibilidad, al integrarla en los análisis financieros tradicionales, lo que dicen es que se reducen riesgos y además se obtienen retornos en el medio y largo plazo extras. Y cuando menos, no restan rentabilidad, ¿no? Fenomenal. Yo creo que cerramos este segundo bloque con esta parte de sostenibilidad, que yo creo que es una tendencia que, al igual que las que hemos comentado, pues como decías tú, no es una moda y ha llegado aquí para quedarse, y vamos a seguir hablando mucho de ella, y sobre todo integrada en los procesos de inversión, ¿no?, que es lo que me parece más interesante. Pasamos ya a la recta final y hablamos de finanzas conductuales, y para hablar de ello, aquí introducimos a una persona que está pensando y dice: oye, mi yo consumidor, cuando vemos rebajas, pues nos lanzamos a comprar como locos, porque es una oportunidad, ¿no? Tener descuentos del 35%, del 50% es claramente magnífico, y ahí desde luego no tenemos ninguna duda en lanzarnos a la compra, ¿no? Pero si eso nos pasa en el mundo de la inversión, ¿no?, cuando tenemos una inversión que nos ha caído un 20, un 30, hacemos lo contrario, ¿eh? En vez de comprar salimos corriendo, ¿no? Y esto es, bueno, es muy un ejemplo que queríamos poner como muy gráfico, ¿no?, para introducir esta parte de finanzas conductuales, de psicología aplicada al mundo de la economía, al mundo de la inversión, ¿no? Y aquí yo creo que, claro, para aterrizar y para hablar bien y explicar qué es este tema, ¿no?, quizás, Jaime, nos vendría bien que nos ilustraras sobre qué es eso de los sesgos conductuales, o qué sesgos, qué ejemplos podemos tener todos, que seguramente que los vivimos en nuestro día a día, ¿no? Pues a ver, está claro que no, lo que comentaba es como cuando el comportamiento de las personas a la hora de consumir, pues es un comportamiento más racional, ¿no?, en el que busca maximizar ese ratio, por así decir, de calidad-precio, ¿no?, y buscar esa rebaja, ese descuento, ¿no? En el caso del inversor, pues aquí hay un componente más irracional, ¿no? Es
componente psicológico pesa en torno a un 50%, se han hecho estudios sobre este tema, ¿no? Se lleva estudiando este tema de las finanzas conductuales desde hace muchos años, ¿no? Entonces, al final, trata de estudiar, ¿no?, esos comportamientos irracionales, ¿no?, de cara a la inversión. Entonces, esos comportamientos irracionales llevan al inversor pues, a tener sesgos de carácter que pueden ser cognitivos o sesgos emocionales, ¿no? Por hablar pues de temas más prácticos, por ejemplo, el exceso de confianza, ¿no? Esto sería, pues, al final, les pongo un ejemplo práctico, ¿no? ¿Quiénes de ustedes piensa que conduce por encima de la media? Bueno, pues esta misma pregunta la lanzó la DGT en el año 2016 y el 90% de la gente dijo que conducía mejor que la media. Con lo cual así nos va, ¿no? Y luego pues los accidentes y demás. Entonces, con esto lo que quiero hacer es el símil, ¿no?, de que al final muchas veces nos pensamos que somos los mejores médicos, los mejores psicólogos, los mejores abogados, los mejores gestores. Los mejores entrenadores de fútbol, ¿no? Que entonces, lo que quiere decir es con esto que al final confíen en su asesor financiero, confíen en su banquero privado, porque al final es la persona que está día a día en los mercados, que está viendo los datos macro, los datos microeconómicos. En definitiva, está en el día a día, está en el barro, ¿no? Y es el que tiene los conocimientos, ¿no? Confíen en esa persona porque tendemos a subestimar los riesgos, también sobreestimamos muchas veces nuestros pronósticos, la calidad de la información, ¿no? Entonces incurrimos en sesgos. Otro tipo de sesgo pues sería un sesgo más emocional, que sería, por ejemplo, la aversión al riesgo, ¿no? La aversión al riesgo es básicamente la simetría, ¿no?, la diferencia que hay entre la capacidad que tenemos de asumir una pérdida o asumir una ganancia, ¿no? Entonces, en una situación normal de mercado en la que el mercado sube un 10%, pues tendemos a cerrar esa ganancia y recogemos beneficios, ¿no? Y en esa misma situación de mercado normal, si cae un 10%, pues esperamos, ¿no?, a ver si con el tiempo pues mejora la posición, ¿no?, y vemos que esa pérdida del 10% pues se traduce y al final pues acaba en un 0%, incluso ganamos. Entonces ahí hay una fuerte asimetría, ¿no? Y aquí el símil de pues en la ganancia, ¿no?, podríamos decir más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Por eso sin embargo, en una situación extrema de mercado actuamos pues de manera muy diferente, ¿no? Y queremos salir del mercado, como por ejemplo en el cuarto trimestre del año pasado, ¿no? Que fue exagerado. Esos movimientos de mercado, además esas caídas tan exageradas, es porque hay mucha gente que está dándole al botón de salir del mercado, ¿no? Porque queremos huir, ¿no?, del mercado como si estuviésemos corriendo detrás de un león, ¿no? Entonces, son sesgos, ¿no?, que estamos incurriendo. Además, no estamos mirando lo que hay detrás, ni estamos mirando el largo plazo, entonces al final pues... Eso es muy fácil de explicarlo y decirlo, ¿no?, cuando lo contamos, pero luego vivirlo... Es la psicología que influye mucho en nuestras decisiones a la hora de tomar decisiones racionales, ¿no? Claro, es nuestro día a día, ¿no? Y ahí lo que decía, es muy fácil decir, oiga, abstráiganse del ruido y demás, cuando tenemos todos los medios de comunicación todos los días que te abre el telediario con la portada de la caída o de la tensión comercial, etcétera, ¿no? Pero sí que creo que hay estudios empíricos y, por ejemplo, yo creo que desde BlackRock podéis compartir alguno, que aquí se lo ponemos en las pantallas, ¿no?, de cómo mantener la calma, ¿no?, y abstraerse del ruido y mantener la calma en momentos de volatilidad, sí que acaba recompensando a largo plazo, ¿no? Está claro que a nadie, si pregunto, a nadie le gusta perder, obviamente. Entonces, hay muchas veces que todo ese ruido que comentábamos antes nos hace que entremos en pánico y decidamos nosotros salirnos de mercado. Ya volveré cuando esté un poco mejor, porque no. Entonces, estoy tomando las decisiones de entrar y de salir, y lo que suele pasar en unas probabilidades muy altas, que no se las digo para no deprimirnos, es que nos hayamos comido la bajada, ya nos la hemos comido, decido salir de mercado y lo que voy a hacer es evitar
coger la subida de mercado, ¿no? Que es probablemente, tampoco quiero preguntar quién ha salido en 2018 y se ha perdido el primer trimestre de este año, ¿no? Entonces, como decía Raquel, este es un gráfico que a lo mejor puede ayudar a entenderlo mejor. Esto es una inversión hipotética de $100.000 a 20 años. El día 1 invierto $100.000 y a los 20 años voy a conseguir doblar mi inversión 200% y voy a conseguir $300.000, que es casi 300.000, ¿no? Que sería la barra suya que están viendo a la izquierda del todo. Si de repente empiezo a escuchar guerra comercial o si empiezo a escuchar elecciones en Europa, etcétera, decido, bueno, voy a salir del mercado, pero vuelvo a entrar corriendo, ¿no? Me pierdo 5 días de mercado, de los 5 mejores días del mercado en 20 años. 5 días de esos 20 años va a hacer que pierda la mitad de lo que podría haber ganado. Voy a ganar, no llego ni a un 100% y voy a ganar $200.000. Pero lo que ya es más alucinante en números es si nos vamos a este lado completo del gráfico, ¿no? Con perderme 20 días de 20 años, es decir, 20 días de 7.000 y pico días, ya tengo rentabilidades negativas, ya pierdo un 7%. Y ya si le añado 5 días más, pues ya pierdo un 25%, ¿no? Entonces, este gráfico creo que es muy claro para explicar que claramente hay turbulencias en el mercado, pero nuestra visión tiene que ser invertir a largo plazo. No podemos adivinar, no tenemos esa bola de cristal que qué va a hacer el mercado hoy, qué va a dejar. Yo tengo que delegar la gestión en mi gestor para que él va a saber cuándo poder rotar esa cartera, pero no va a adelantarme yo al mercado, ¿no? Eso es lo que yo creo que este gráfico resume. Yo creo que es totalmente ilustrativo, ¿no? Y no sé si Pablo, por ejemplo, desde Robeco, quieres elaborar un poquito sobre las virtudes de ese ahorro, ¿no? A medio y largo plazo, del ahorro sistemático, ¿no? Que yo creo que también va muy en línea con esto, ¿no? Sí. El interés compuesto. Te lo iba a decir que con lo que ha demostrado Gabriela, desde luego lo que es la inversión en mercados, sí que muestra que el famoso timing de factores, el timing de los mercados, el intentar adivinar cuándo entrar y cuándo salir. Miren, no tenemos una bola de cristal, si es una frase que repetimos muchas veces, si no estaríamos probablemente aquí. Es muy complicado intentar adivinar el momento de entrar y salir en el mercado. Lo que yo creo que sus banqueros, los banqueros de Ibercaja, hacen bien su trabajo es en perfilar su riesgo y, dependiendo de su riesgo, tener un cierto peso en determinados activos de riesgo y asumir que va a haber momentos, como decía Gabriela, como el último trimestre del año pasado, que van a ser de fuertes caídas. Pero si nos salimos y tardamos en entrar, nos hemos comido, como decía Gabriela, la caída y nos hemos perdido la subida posterior de este primer trimestre. Entonces, eso, por ejemplo, nuestros profesionales del equipo de tendencias hablan mucho de ese nerviosismo, esa sobrereacción al ruido de corto plazo, esas salidas en tromba y vueltas cuando empieza a recuperar el mercado y empiezan a recuperar los valores tecnológicos, y eso al final erosiona mucho la rentabilidad. Lo que ellos dicen es que precisamente en las tendencias, y tú lo sabrás, Beatriz, mucho mejor, las tendencias asociadas a la digitalización, cuando realmente son disruptivas, tienen 8 o 10 años cuando se quedan los ganadores, que los crecimientos de beneficios son exponenciales, y ese es el momento realmente que hay que aprovechar. Pero a cambio, a lo mejor has tenido que perder ese momento o has tenido que aguantar ese momento, ¿no?, de volatilidad, de decir, y ahí va un poco y se liga un poco con el perfil de riesgo que, por supuesto, sus banqueros les hacen. Claro, en ese sentido, yo creo que otro de los sesgos, ya estamos acabando, otro de los sesgos de los que podemos hablar, ¿no?, es de que muchas veces nos sentimos más cómodos invirtiendo en aquello que conocemos, ¿no?, y tendemos a concentrar nuestras inversiones, pues decimos, no, esto lo conozco muchísimo, ¿no?, y yo me quedo solo aquí porque esto es lo que yo conozco y tengo un sesgo de autoconfianza, ¿no? Entonces, ahí, Beatriz, por ejemplo, que al principio nos has hablado de la diversificación de las carteras, ¿no? Creo que nos has traído también una pantalla para explicar la virtud de la diversificación y tenerla con números, ¿no? Sí, realmente ahí es otro de los errores, ¿no?, que yo creo que muchas veces cometemos, pues todos nosotros, o sobre todo gente que no sabe, ¿no?, bueno, pues gestionar bien esa cartera.
Yo creo que a vosotros también os pasará, ¿no? Y a mí muchas veces, bueno, pues como saben que yo me dedico a la inversión, ¿no? Pues hay gente, ya sabéis, ¿no? En las cenas, los amigos, la familia, ¿no? Dime 2 valores, dime 3 valores para de aquí a fin de año que recupere todo que perdí el año pasado. Digo, míralo. Digo, con 2, ¿no? Con 2 ya quieres que recuperar todo. Bueno, pues eso realmente es un sesgo, ¿no? Un sesgo a concentrar todo en 2 valores, el famoso sesgo y esa frase, ¿no?, típica que todos conocemos, ¿no?, que no podemos poner todos los huevos, ¿no?, en la misma cesta. Esa frase coloquial, yo creo que realmente es una frase que, como veremos ahora, es fundamental, ¿no?, a la hora de invertir. Es fundamental tener una cartera muy diversificada. ¿Por qué? Porque vamos a ver que al final vamos a obtener mejor rentabilidad y sobre todo vamos a minimizar, ¿no?, el riesgo de nuestra inversión y minimizar esos vaivenes que, como hemos ido comentando, se pueden producir a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de diversificación, sobre todo yo hago referencia a, por una parte, diversificación en tipo de activos. No podemos invertir solo en renta fija o renta variable. Una cartera diversificada tiene que tener una parte de renta variable global, además no solamente centrándonos me centro solo en España, que es lo que más conozco, ¿no? Hay que tener una cartera globalmente, una parte en renta fija, en deuda pública, en renta fija en high yield, emergente, ¿por qué no? Tenerla bien diversificada. Y por otra parte hay que diversificar, bueno, geográficamente para mí ahí sí que está clarísimo, ¿no? Y podemos poner aquí muchísimos ejemplos. Esto es otro sesgo, ¿no?, lo de invertir, como has comentado tú, en lo que yo más conozco. Por nombrarles un ejemplo que además ahora también está muy en boga, ¿no?, con el Brexit, ¿no?, que lo tenemos todavía por ahí en el aire. Recuerden cuando hace, pues ya casi se me va la fecha, ¿no?, hace 2 años, ¿no?, en junio además, del 2016, 3 años, es que aquí los años van. Bueno, cuando a todos nos pilló por sorpresa, ¿no?, pues que de repente en esa votación, bueno, pues que los ingleses parece que se salían. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a la bolsa española ese día? Bueno, pues la bolsa española ese día cayó un 12%, España. Si hubiéramos sido un inversor europeo, el Eurostock ese día cayó un 7%. Es que resulta que los americanos, la bolsa americana y los emergentes también, bueno, pues ese día apenas cayeron un 1%. Si nosotros tenemos una cartera diversificada, ese inversor global, al final no hubiera tenido esa pérdida tan fuerte. Por eso es muy, muy importante, ¿no?, esa diversificación. Y ya para terminar, ¿no?, y aquí por eso les quería poner un pequeño ejemplo, ¿no?, de esas bondades de la diversificación. Aquí simplemente lo que comparamos es, por una parte, una cartera nuestra, pues una cartera moderada, ¿no?, de inversión en torno pues, a un 40-50%, con la rentabilidad de los distintos tipos de activos. Pues comparar esa cartera diversificada de forma global y en distintos activos frente a pues, haber invertido todo nuestro patrimonio en bolsa americana, todo nuestro patrimonio en bolsa europea, o en oro, o en renta high yield, o en inmobiliario, en emergentes, es decir, en distintos activos, ¿no? Y la conclusión que extraemos aquí yo creo que es clara, ¿no? Por una parte, vemos que ninguno de estos activos se comporta de forma consistente a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Que siempre resulta que el oro es la mejor apuesta? No siempre. Lo que estás poniendo, por explicarlo, que no sé si se ve desde el fondo. No sé si lo ven desde el fondo. Son desde 2013, las columnas son los años. Son los distintos años. Y cada una de las cajitas son los diferentes tipos de activos. Eso es que no lo sé. Claro, yo desde aquí lo veo, pero no sé si ustedes lo ven. No se ve, ¿verdad? Son rentabilidades de los distintos tipos de activos, como dice Raquel, desde el 2013 hasta hoy. Entonces, lo que está en azul es esa cartera diversificada y los demás cuadraditos son lo que ha hecho los distintos tipos de activos. Lo que vemos es que ninguno de estos activos realmente es siempre caballo ganador, es decir, no siempre es la mejor opción invertir todo en bolsa, invertir todo en oro, invertir todo en inmobiliario, sino que al final lo que vemos es que esta cartera diversificada, pues de acuerdo, nunca es la mejor de las opciones y sería raro, ¿no?, que fuera la mejor de las opciones, pero por supuesto nunca es la peor y al final lo que se demuestra es que esta cartera lo que es capaz es de obtener una rentabilidad bastante buena, muy buena, yo diría muy buena, y además minimizando mucho el riesgo, ¿no?, de esa inversión, que al final yo creo que es la clave, ¿no?, tener esa minimización del riesgo, que es muy importante. Efectivamente, pues yo creo que para que nos quede tiempo para las preguntas, si os parece, mientras voy viendo un poquito la selección,
Me gustaría que cada uno, de todo lo que hemos hablado, y si os parece, pues empezamos por ti, Beatriz, de lejos a cerca, que acabaseis con un tuit, con una frase resumen de la idea que queráis que cale en nosotros en esta tarde, ¿no? Pues yo, ya que he acabado, ¿no?, con la diversificación, yo creo que es muy importante, ¿no?, incidir en ese concepto. Y como estoy pensando un poco ya en vacaciones, ¿no?, y después de que he venido aquí a Sevilla, mi tuit sería: la diversificación va a ser nuestra mejor compañera de viaje, porque al final nos va a quitar el miedo a invertir y además nos va a dar experiencias muy buenas, gratificantes a la hora en términos de rentabilidad. Fenomenal. Bueno, yo hablaría de la diversificación y el largo plazo, y hablaría también de las tendencias, las nuevas tendencias en gestión de inversiones que pasan por la digitalización, por el crecimiento y, por qué no, por la integración de criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno en la gestión de las inversiones. Pues yo, un poco en línea también lo que dice Pablo, hablaría de las megatendencias, ¿no?, que es una realidad que está aquí para quedarse, y por qué no aprovecharnos de ella mediante nuestras inversiones, ¿no? Y yo, pues bueno, pues en momentos como el de ahora, ¿no?, donde hay incertidumbres, ruido que hemos estado hablando, mucho ruido, existe volatilidad en el corto plazo, y aquí lo que trataría es, pues, de abstraerme de ese ruido, ¿no?, y tener convicción, ¿no?, en el largo plazo. Váyanse de vacaciones tranquilos, y confíen en su asesor financiero, en su banquero privado, que es el que está en el día a día viendo los mercados, analizando los mercados, y es el que en definitiva sabe. Fenomenal. Yo no voy a decir tuit porque me han pasado un montón de preguntas, y si les parece, pues hay algunas que coinciden en temas, y voy a tratar, no sé si tenemos 5 o 10 minutos, no obstante, como luego nos quedaremos al cóctel, pues cualquier pregunta que no dé tiempo, pues la responderemos encantados. Voy a tratar de seleccionar las que coinciden más o menos en temas, ¿no? Hay dos de tema político. Tema político, como estamos este fin de semana tenemos elecciones europeas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué previsiones? Si se está viendo en mercado algo de volatilidad, o qué está poniendo en precio en mercado del tema de las elecciones europeas. Esa es una. Y relacionado también con el tema político, ¿qué va a pasar con el Brexit? Y cómo va a afectar a la economía europea y sobre todo a España. Entonces, ahí os la lanzo y que cada uno la coja. Si quieres, te comento lo que pensamos. No tanto elecciones, que no entramos tanto en esos temas de política. Es digamos, nunca mejor dicho, una política de compañía, pero el Brexit, que parece que han vuelto a dar patada en adelante. De hecho, decían que aparecían en el coche de Regreso al Futuro, que todavía no se había solucionado el tema del Brexit dentro de 1000 años o lo que fuera. Parece que tarde o temprano acabará habiendo algún tipo de acuerdo. Sobre todo, no habrá un acuerdo de un hard Brexit. Esa es un poco la hipótesis en la que nos movemos desde Robeco. Y yo creo, Jaime, que comentabas esta tarde, que ha salido también noticia. Sí, ha salido una noticia, pues, que Theresa May ha abocado al Parlamento, ¿no?, a un segundo referéndum, con lo cual, pues, parece ser que, bueno, pues que sigue siendo una patada para adelante, pero que si abogan por un segundo referéndum, pues es una buena noticia, por así decirlo, ¿no? Que, visto lo que ha pasado con un poco lo que está pasando con la economía británica, que les está afectando, y la libra sobre todo, ¿no?, también está muy afectada, ¿no? Pues es una buena noticia. Sí, efectivamente, y además incluso últimamente está aumentando también bastante la probabilidad de que incluso no haya Brexit, ¿no? Con lo cual, bueno, lo que se está poniendo además en mercado es que, por una parte, yo creo, como comentáis, ¿no?, que o sea un Brexit bastante suave, ¿no?, o incluso
pudiera ser que no haya. Al final lo que se ha puesto en duda y se ha puesto es, digamos, el poder político, ¿no?, de Theresa May, que al final se ha visto que al final pues tendrá o bien dimitir o volver a haber otro tipo de elecciones. Y el otro tema, si queréis comento un poco las elecciones. El tema de las elecciones europeas, bueno, pues ha habido algún momento, sobre todo la semana pasada, que el mercado se puso algo nervioso, sobre todo con Italia. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí, como es normal, los políticos, ya saben todos ustedes, en época de elecciones, bueno, pues empiezan a decir sus propuestas y sus ideas. Entonces ahí, pues sí que es cierto que representantes, ya saben ustedes que están gobernando los dos extremos, y cuando gobiernan los dos extremos, pues al final pueden llevar a ciertas incongruencias. Entonces, ¿dónde vimos la repercusión? En la deuda italiana, que sí que vimos ese repunte de tipos de interés otra vez de su curva. Nosotros al final pensamos que son movimientos políticos y, como les he comentado al principio, ¿no?, son momentos quizá incluso al revés, ¿no?, para invertir en mercado y para aprovecharnos de ello. Ahí no me resisto a dar opinión sobre esto, ¿no? Sí. La verdad es que las elecciones europeas siempre son importantes, pero en este momento yo creo que cobran también especial importancia, ¿no?, porque dependiendo de cómo se componga el Parlamento, tenemos que tener en cuenta que en breve tienen que elegir al presidente de la Comisión Europea, y en octubre Draghi finaliza su mandato, con lo cual pues será muy importante, ¿no? Si finalmente pues hay un presidenciable para la Comisión Europea que es Max Weber, y ahí pues bueno, pues sería sesgo alemán, pues se descartaría una persona también alemana para el Banco Central Europeo y tendría pues un sesgo menos alcista en tipos, ¿no? Con lo cual yo creo que va a tener implicaciones importantes, y todo lo que tenemos encima de la mesa, ¿no? Lo que implica Europa de negociaciones con el Brexit, de negociaciones cuando acabe Estados Unidos con China, que empezará con nosotros con el tema de los autos, etcétera. Bueno, pues desde luego yo creo que son muy importantes, ¿no? Otra pregunta es, nos dice en qué compañías hay que invertir, tecnológicas, farmacéuticas, etc. Yo, si os parece, lo trasladaría en qué sectores estáis sobreponderados, ¿no?, en cada una de las gestoras. Vale, pues empiezo si queréis. Como yo he hablado de Estados Unidos, sí que nos gusta el sector, por un lado, tecnológico de Estados Unidos. Como comentaba también Beatriz, las valoraciones son altas, o sea que aquí hay que ser cautelosos y mirar bien dónde estamos entrando, pero sobre todo nos gusta tecnológicos en Estados Unidos y sector salud. Sector salud, porque obviamente también en el momento de ciclo en el que estamos, pues es un sector un poco más defensivo, ¿no? Y por ese lado también nos gustan empresas a lo mejor que sean de menor volatilidad de la media y empresas de mayor calidad, con mayores mayor calidad en sus balances. Eso es lo que yo resumiría. Sí, desde Invesco yo estaba hablando también del tema digital, ¿no? Y aquí no es un tema de domiciliación, ¿no?, de las compañías, sino de dónde vengan sus beneficios. Nos gustan las compañías, como bien he dicho, globales. Al final el progreso es hacia la globalización, y que tengan diversificado su cuenta de resultados a través de tanto el mundo desarrollado como el mundo emergente, ¿no? Entonces aquí, por sectores que nos gustan, pues sectores como por ejemplo el sector de los videojuegos, compañías que podrían ser como Nintendo, que he comentado antes, por un tema de las licencias estas de temas de las ligas online, pues temas también como por ejemplo de música, ¿no? Hemos hablado de música en streaming, ¿no? Pues aquí nos gustan compañías que tengan los derechos, ¿no?, de esas bibliotecas o bases de datos de música, o por ejemplo Sony, Universal, y bueno, en general compañías muy focalizadas al tema de la venta en internet, pues a los Amazon, Alibaba, temas de música también en streaming, o sea, perdón, de televisión en streaming, Netflix. Pero insisto, compañías muy globales, que su cuenta de resultados esté bien diversificada, tanto en países emergentes como en países desarrollados. Pablo, Beatriz. Bueno, en Robeco depende un poco porque como en una buena familia hay distintas opiniones y hay distintas estrategias, distintos estilos de gestionar, porque tenemos
fondos de tendencias, y por ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Invesco y con Jaime, en el que hay muchas oportunidades de crecimiento, bien sea a través del consumo digital, streaming de música, el tema de fintech también está ganando mucho peso, el tema de la robótica, en fin, ahí hay sectores y sobre todo nuevos modelos de negocio muy interesantes. Por otro lado, tenemos otro tipo de gestión más tradicional, si queréis, en Estados Unidos, que ahí nuestros gestores apuestan más por el sector financiero y las grandes tecnológicas de toda la vida. Dicen que están, y eso me gustaba también puntualizar cuando dijiste que parece que Estados Unidos está caro. Nosotros desde Robeco pensamos que Estados Unidos lo que está es con mucha dispersión de valoraciones. Hay sectores y compañías muy caras y otras un poquito más o bastante más baratas, y dentro de esas apostamos por grandes tecnologías, digamos, de las de toda la vida, y por el sector bancario, que ya tiene unos tipos de interés bastante más atractivos que para nuestro sector bancario europeo, porque la curva de tipos, ya el margen empieza a ser interesante, y a partir de ahí pues pueden digamos, capitalizar más beneficios, ¿no?, a través de las curvas. Y luego hay algún tipo de sector, y a nivel global, tipo industrial, tipo materiales, algunos más expuestos al ciclo, que en el último año quizá se descontó que iba a haber una gran recesión y no han vuelto a recuperar valoraciones tanto razonables, y creo que estábamos todos de acuerdo que recesión no se espera. Sería un poco... Distinguiría entre pues aquellos sectores que realmente les vemos crecimiento potencial a largo plazo, y un poco las temáticas que hemos comentado, ¿no? En nuestras carteras realmente de forma más estable. Sí que es cierto que seguimos apostando de forma fuerte por consumo, por tecnología, de forma estable. Son crecimientos a largo plazo, ya hemos visto que son crecimientos imparables, y lo que sí que es importante luego, pues con otros sectores ir haciendo rotaciones, ¿no? En este momento, por ejemplo, hemos incluido y creemos que es buena oportunidad de aumentar, por ejemplo, en el sector inmobiliario, que con los tipos de interés tan bajos ofrece pues muy buenas oportunidades de inversión. En el sector de petróleo, pues también nos va dando oportunidades según, pues ya saben ustedes que con el crecimiento del precio de petróleo hay muchas de estas empresas que no han capitalizado este aumento del precio de petróleo, y al final se verá. Y el otro sector que sí que es cierto que nos gusta a largo plazo, pero ahora sobre todo especialmente más, es el sector de sanidad. El sector de sanidad ha sufrido de forma importante el mes pasado, sobre todo porque el señor Trump, pues como estamos diciendo, ¿no?, se mete con todo y se ha metido con la sanidad americana. Entonces, esta incertidumbre que ha habido sobre el sistema sanitario allí, pues ha penalizado de forma importante los precios de muchas farmacéuticas. Y estos son un poquito los movimientos últimos que hemos ido aumentando peso en nuestras carteras. ¿Algún otro sector más defensivo, tipo las utilities? Pues al revés, ¿no? Hemos considerado que era momento para ir reduciendo algo de posición. Pensamos que quizá están un poquito caras, ¿no? Están en máximos relativos frente a otros sectores defensivos, y esas son las rotaciones últimas que creemos que ahí sí que es muy importante, ¿no?, hacer esas rotaciones entre distintos sectores, a pesar de que esos dos sectores, ¿no?, ahí sí que los consideramos más estables a largo plazo. Ya para resumir, y no sé si, Guillermo, si tenemos tiempo para alguna pregunta más o no. Para una. Bueno, pues resumo, nosotros como mi equipo y yo como gestores de carteras tratamos de coger lo mejor de cada casa, ¿eh? Tenemos esa ventaja, y entonces nosotros coincidimos, ¿no?, en tecnología, en consumo, en sanidad, ¿no?, eso de forma estratégica a largo plazo, y de forma táctica, como decías, ¿no?, pues petróleo, dependiendo ya en función de los comportamientos, ¿no?, pues utilizamos, pero buscamos esa tendencia de crecimiento sostenible a largo plazo, fundamentalmente jugándola a través de esos tres sectores. Desde la organización me están diciendo que corte, con lo cual yo obedezco a la organización. No obstante, quedaba alguna pregunta, pero sí, aquí estamos, con lo cual respondemos luego. Con lo cual, pues muchísimas gracias, y paso a Guillermo. No sé, Juan, ¿funciona? Bueno, pues nada, la verdad que a mí me ha resultado muy interesante la sesión. Cristóbal, Monse, el año que viene en Fibes, porque cambiamos el auditorio y seguimos, gracias a ustedes, llenando, ¿no? La verdad que, pues nuestra intención hoy era, pues, arrojar un poco de luz en esa situación que vivimos día a día con los distintos escenarios a los que nos vamos encontrando, y bueno, pues qué mejor que este ciclo organizado por Ibercaja Gestión,
en colaboración con estas 3 gestoras de muy reconocido prestigio en nuestro país, que operan en nuestro país y que, bueno, igual que han estado esta tarde aquí con nosotros, van a concurrir a otras capitales españolas. Mañana mismo vamos a la sede de nuestra dirección territorial, a Badajoz, y tendremos otra sesión por la tarde. Yo espero que les haya arrojado luz, esa era nuestra intención, arrojarles luz en este escenario a veces complejo, en este escenario que nos encontramos los gestores de banca privada y gerentes de banca personal a la hora de acompañarles en sus decisiones. Por mi parte, poco más, queda poco tiempo, nos espera un cóctel. Yo lo único que quería es ponernos a su disposición en la oficina de banca privada de Andalucía de Ibercaja, con sede aquí en Sevilla, y en las distintas oficinas de Ibercaja en la capital y en la provincia, donde estoy convencido que el elenco de profesionales tan comprometido que tenemos les será capaz de ponerles a su nivel una propuesta de valor, y como han podido ver, no solo con esos vehículos de nuestra laureada gestora, sino acompañados de los mejores gestores que operan en nuestro país. Agradecer a Pablo, a Gabriela, a Jaime, como no a Beatriz y a Raquel, que nos la están disputando cadenas privadas de televisión, pero la necesitamos en Ibercaja Banca Privada, así que no acepte esos cantos de sirena. De verdad, muchas gracias a todos por estar esta tarde con nosotros. Estamos a su disposición y por favor pasen al cóctel y tendremos ocasión de seguir comentando. Gracias.